estas se encargan de la producción. Estas tienen forma oval y la función de estas glándulas es la segregación de espermatozoides y de hormonas sexuales. Los testículos, ahora les voy a hablar un poco más sobre los testículos. Se dice que si el embrión es genéticamente masculino, las células germinales primordiales llevan un complejo cromosómico XY y su papel hormonal es la producción de la testosterona, que es la hormona, que es la hormona encargada de las características, de los caracteres sexuales secundarios, que vendrían siendo los rasgos varoniles como el aumento del pene y el escroto, el crecimiento de la barba y el bigote, la voz grave y el aumento de masa muscular, etc. Existe también una patología existe una patología que es la criptorquidia, que es donde los testículos todavía no han bajado del abdomen hacia la bolsa escrotal. De esa patología una compañera les explicará más adelante. La ubicación de los testículos se da como anteriormente había mencionado, en la bolsa escrotal, o lo que vendría siendo también el escroto. Y como se ve aquí, tienen forma ovoidea y están sujetas gracias a un cordón denominado cordón espermático, y por donde le llegan los vasos sanguíneos y nervios, y por donde sale el conducto deferente, que es lo podemos ver aquí. Aquí es el conducto deferente, que es el encargado de llevar los espermatozoides. Los espermatozoides se producen dentro de los testículos en unas estructuras tubulares muy finas denominadas túbulos seminíferos. Por detrás de cada testículo se encuentra una formación también en forma de túbulos finos muy enrollados, que son los epidídimos, que están en esta parte de aquí. Está aquí el epidídimo, que es ahí donde se almacenan y maduran los espermatozoides para posteriormente salir al exterior recorriendo el conducto deferente, al final del cual recibirán lo que vendría siendo el líquido seminal proveniente de las vesículas seminales y el líquido prostático también proveniente de la próstata, que esto vendrían construyendo lo que es el semen. Esto saldrá por la uretra hacia afuera para la fertilización del óvulo. Además de las células productoras de espermatozoides, en los testículos se encuentran también las células de Leydig, perdón, que estas son las que producen las hormonas masculinas o andrógenos. También hay células de Sertoli, que estas sirven de sostén, aportan nutrientes y otras funciones. Ahora les hablaré un poco sobre los ovarios. Estos son los embriones con una dotación cromosómica XX. Los ovarios son las gónadas femeninas, como anteriormente había mencionado, y la mujer tiene dos ovarios tiene dos ovarios que se encuentran en la parte baja del abdomen. Son del tamaño en forma de una almendra o una pequeña ciruela y pesan alrededor de 7 o 14 gramos. Estos están situados a cada lado del útero y son los encargados de producir las hormonas de estrógeno y progesterona, que aseguran el adecuado funcionamiento de los órganos sexuales. Se dice que cuando una mujer nace, los ovarios contienen cientos de miles de óvulos inactivos que permanecen inactivos hasta el comienzo de la pubertad. Ya en la pubertad, la glándula pituitaria, que se encuentra en la parte central del cerebro, comienza a generar hormonas que estimulan a los ovarios para que produzcan las hormonas sexuales femeninas, incluido el estrógeno. La segregación de estas hormonas hacen que
hacen que una niña desarrolle y se transforme en una mujer sexualmente madura. Hacia el final de la pubertad, las niñas comienzan a liberar óvulos como una parte de un periodo mensual denominado ciclo menstrual. Aproximadamente una vez al mes durante la ovulación, un ovario envía un diminuto óvulo hacia las trompas de falopio, y a menos que este óvulo sea fertilizado por un espermatozoide mientras se encuentra en las trompas de falopio, se secará y abandonará el cuerpo aproximadamente 2 semanas más tarde a través del útero. Esto es lo que se le denomina menstruación, donde la sangre y los tejidos del recubrimiento interno del útero se combinan para formar el flujo menstrual, y que en la mayoría de las señoritas vendría durando de 3 a 5 días. Y al primer periodo de una muchacha se le conoce como menarca. Y ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Perdón. menarca. ¿Menarca o menarquia? Me, Dele, yo continúe. menarca. No sé. Continúe, no hay problema. Continúe. Entonces, como anteriormente había mencionado, los ovarios producen los estrógenos y progesterona, que estos son las hormonas que preparan al útero para que se produzca la anidación del óvulo fecundado y así iniciarse la gestación. Además, estas hormonas son los caracteres sexuales femeninos los sexuales femeninos como que ayudan al desarrollo y aumento de las mamas, y también ayudan a regular el ciclo menstrual y el embarazo. Y ya para terminar, se dice que durante la menopausia los ovarios dejan de liberar óvulos y de producir estas hormonas. Y esa sería mi participación, y pasará a mi compañera Verónica. Buenas tardes a todos, doctor, buenas tardes. Continuando con el tema, ¿me escuchan, verdad? Sí, lo escucho. Bueno, continuando con el tema, yo les voy a hablar de la fase indiferenciada de los conductos genitales. Esta fase a nivel embrionario, esta se caracteriza porque no podemos reconocer el sexo del embrión. Y estaba leyendo que la única forma sería haciendo un cariotipo, donde se podría observar los dos cromosomas sexuales, ya sea el XX o el XY, para así determinar si es hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, para que me entiendan un poco mejor, un cariotipo es una colección de cromosomas de un individuo. También se le da este término a una técnica de laboratorio donde se produce una imagen de los cromosomas y también utilizado para ver el conteo de ellos y también buscar alguna anormalidad. Prosiguiendo con el tema, en la fase indiferenciada que les estaba mencionando, al inicio los embriones, tanto masculinos como femeninos, tienen dos pares de conductos genitales. Tenemos los conductos, por acá los podemos ver, los conductos mesonéfricos, que es este azulito, que también está acá, el conducto mesonéfrico, y también los conductos paramesonéfricos, que son estos anaranjados, estos. Entonces, para que me entiendan un poco mejor, como les estaba diciendo, tanto en el embrión masculino como femenino, bueno, no se sabe que si va a ser un hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, por eso, por ende, el embrión tiene esos dos pares de conductos. Tanto el de Wolf, que es el mesonéfrico, que les estaba diciendo que es el azul, es el mesonéfrico, que también se le conoce como el de Wolf, y el paramesonéfrico, que es el anaranjado, que aquí también se puede ver, que se le conoce como el conducto de Müller. Entonces, para que tengamos un mayor entendimiento. ¿Cómo dijo que se llamaba el conducto, el segundo? El segundo se llama el de Müller. ¿De qué? El de Müller. No, no. Sí, ¿Cómo se llama? está el mesonéfrico.
No, ¿Qué no, es? no. ¿Cómo se pronuncia la palabra? El apellido. Müller o es Muller. No, lleva diéresis. Si lleva Ay, diéresis, se no, te dice agarré en curva. Müller. Müller. Ay, Müller. disculpe. Va, no, dele. No hay problema. Va Gracias bien, por la muy bien, corrección. dele. Bueno, Muy Müller. bien. Bueno, como les estaba mencionando, el Müller, ay, disculpen, gracias por la corrección. Entonces, para que me entiendan un poco mejor, les estaba diciendo de que tanto el embrión tiene el conducto de Wolf y el conducto de Müller. Entonces, o sea, no sabemos si va a ser hombre o mujer, pero ahora bien, el conducto de Wolf se encuentra en el feto masculino. Este dará lugar a los conductos diferentes que más adelante les voy a hablar. Y en el embrión femenino está el conducto de Müller, para que me entiendan un poco mejor. O sea, el de Müller es el de la mujer y el de Wolf es el del hombre, pero en el embrión, como no hay, como dice, la misma palabra lo dice, la etapa indiferenciada, no se sabe si es hombre o mujer, por eso tenemos los dos conductos. Bueno, prosiguiendo, como les estaba diciendo, en los paramesonéfricos, o sea, en los anaranjaditos, estos aparecen como una invaginación, pero para que me entiendan mejor, una invaginación se le conoce como un replegamiento de una membrana interna. ¿Pero qué es un replegamiento? Digamos, es como doblar algo hacia adentro, para que me entiendan mejor, algo hacia adentro. Bueno, una vez entendido esto, en los paramesonéfricos, estos, los anaranjaditos, hay una invaginación longitudinal del epitelio sobre la superficie anterolateral de la cresta genital. Y en la región craneal, el conducto paramesonéfrico, que es este mismo, desemboca en la cavidad abdominal con una estructura de tipo de embudo, que es esta estructura, como tipo de embudo, como dice por ahí. Ahora bien, en la región caudal primero se desplaza en sentido lateral con el conducto mesonéfrico, que es este también. Está en los dos lados para que no se vayan a confundir. El conducto mesonéfrico para luego cruzarlo ventralmente. Aquí se cruzan, como pueden ver, aquí se cruzan y se cruzan para luego desplazarse en sentido lateral y crecer en la parte caudomedial. Y en la línea media entra en contacto estrecho con el conducto paramesonéfrico. Aquí hacen el contacto con el conducto paramesonéfrico desde el lado contrario, ¿verdad? Y la punta caudal de ambos conductos se proyecta al interior de la pared posterior del seno urogenital. Entonces produce una pequeña protuberancia que es el tubérculo paramesonéfrico, el de Müller. Creo que lo tengo por aquí. Aquí creo que está. No. Sí, por aquí está. Por acá está. El conducto paramesonéfrico. Entonces, prosiguiendo, yo se lo voy a explicar un poco mejor solo para que me vayan entendiendo este primer, ¿cómo le puedo decir? Este primer dibujito que les traigo, bueno, una maqueta que les traigo para que me entiendan un poco mejor. Bueno, como les estaba hablando de que donde aquí se produce una protuberancia que es el tubérculo paramesonéfrico o el de Müller. También los conductos mesonéfricos, estos desembocan en el seno urogenital en ambos lados del tubérculo. Entonces, como les estaba diciendo, los conductos paramesonéfricos, que son estos, como les estaba diciendo, los conductos. Este ya es un conducto diferenciado, pero el de la mujer, aquí ya está diferenciado, por decirlo así, ¿verdad? Aquí podemos ver ya la estructura ya de que va a ser una niña. Entonces, como les estaba diciendo, los conductos mesonéfricos, que son estos, los que están en azulito, van a desembocar en el seno urogenital en ambos lados del tubérculo. Aquí está el otro, pues en ambos lados del tubérculo. Ahora bien, les voy a hablar un poco de los conductos genitales del sexo masculino. Bueno, ahora bien, la testosterona es la que estimula el desarrollo de los conductos genitales y estos van derivando de varias partes del sistema renal mesonéfrico. Para que me entiendan un poco mejor, como dice que la testosterona, también se le conoce como células de Leydig, es la que estimula el desarrollo, ¿verdad?
Entonces, acá bien dice, miren, que acá está la testosterona, también se le conoce como células de Leydig, este es el testículo, acá, este es un pequeño gráfico que lo podemos encontrar en el libro. Da lugar a la estimulación de los conductos mesonéfricos y en ellos se encuentran los conductos diferentes, perdón, los conductillos eferentes, el epididimo, los conductos deferentes y las vesículas seminales. Y también está la dihidrotestosterona, que esta es la estimulación de los genitales externos de crecimiento del pene, del escroto y de la próstata. Bueno, una vez sabiendo esto, también algunos túbulos excretores primitivos, epigenitales, entran en contacto con los cordones de la pared testicular y forman conductillos eferentes. Bueno, aquí les traigo un pequeño esquemita, bueno, una maqueta donde podemos ver los conductos que hay en el embrión masculino. Podemos ver los túbulos excretores. Bueno, como les estaba diciendo, ¿verdad? De que la testosterona es la que hace el desarrollo de los genitales, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá los túbulos epigenitales, que son estos que están por acá, que hacen contacto con los cordones testiculares y forman unos conductillos eferentes del testículo, que son estos conductillos deferentes, que son los que están acá. Esos que están acá, los conductillos deferentes. O sea, al unirse con hacen los conductillos deferentes, no sé si me estoy dando a entender, hacen los conductillos deferentes del testículo. Entonces, los túbulos excretores a lo largo del polo caudal del testículo, que los túbulos paragenitales no se unen a los cordones del área testicular. En su conjunto, a sus vestigiciones les da el nombre de paradidimo. El paradidimo lo podemos encontrar acá. Ese es el paradidimo. Entonces, con excepción de la porción más craneal, el apéndice del epididimo, los conductos mesonéfricos, persiste y forma los principales conductos genitales. Ahora bien, todo esto de lo que les estaba hablando es lo que hace la formación de los conductos genitales. Entonces, ¿pero cuáles son los conductos genitales? Son los principales, son los que les tengo por acá. Esos son los conductos genitales, los principales. En él tenemos la vesícula seminal, que está por acá, esta chiquitita. Tenemos los conductos deferentes. Si pueden ver aquí el conducto deferente, es este mismo. Este mismo es el conducto deferente. Este. Para que vayan entendiendo. Entonces, me estaba diciendo, estos son los conductos, los principales conductos genitales. Entonces, inmediatamente por debajo de la entrada, los conductillos eferentes, que son estos, los conductillos eferentes, eso que les estaba mencionando, del mesonéfro, se alargan y se contraen mucho, y esto forma el epididimo, que es este, que está aquí, el epididimo. Entonces, para que me entiendan, estos son los principales conductos genitales. Entonces, para que se forme el epididimo, ¿qué pasa? El conductillo eferente se alarga junto con los conductos los mesonéfricos. O sea, esto es lo que forma el epididimo. Bueno, una vez entendido esto, ahora bien, desde la cola hasta la yema de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos reciben una gruesa capa muscular y crean el conducto deferente, que es este, que está acá. Es este mismo. Crean el conducto deferente. Y la región de los conductos detrás de la vesícula seminal es el conducto eyaculador. Que creo que esto por aquí lo tenía en otra, permítame. Lo que no saqué la imagen. Pero, bueno, como estaba diciendo, forma el conducto eyaculador, ¿verdad?
prosiguiendo con el tema, también en él se encuentra una hormona que es llamada la sustancia inhibidora de Müller, que, o sea, la región de los conductos que están detrás de la vesícula, que se le llama el conducto eyaculador, que gracias a ella gracias a ella y bajo la influencia de la hormona llamada sustancia inhibidora de Müller, esta es la que es producida por las células de Sertoli, o también la testosterona, las células de Sertoli, que es la sustancia inhibidora, como les estaba diciendo. Entonces, los conductos paranesonéfricos en el varón degeneran menos una parte pequeña de los extremos craneales, que también se le conoce como el apéndice del testículo. Bueno, una vez sabido esto, les voy a hablar también de los conductos genitales en el sexo femenino. En la presencia de los estrógenos y la ausencia de testosterona y de la hormona antimulleriana, que es la que les estaba diciendo, los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales de la mujer. Entonces, como dice, en la presencia de estrógeno y la ausencia de testosterona. Como podemos ver aquí, el ovario, es el estrógeno. Entonces, el estrógeno da la estimulación de los genitales externos, ya en eso sean los labios, el clítoris y la parte inferior de la vagina. También da la estimulación de los conductos paramesonéfricos, y en él están la trombuterina, el útero y la parte superior de la vagina. Bueno. Ahora bien, al inicio se distinguen 3 partes de cada conducto, que es la parte vertical craneal, que es el bloque de la cavidad abdominal, y una parte horizontal que cruza el conducto mesonéfrico. Y la tercera parte es una parte vertical que se fusiona con un homólogo de la parte contraria. Bueno, tras este descenso, el ovario, las 3 primeras partes se convierten en la tuboterina, o también se le conoce como trompa de falopio. Y las partes caudales se fusionan dando origen a la cavidad uterina. Bueno, cuando estas partes se fusionan, que dan origen a la cavidad uterina, la segunda parte de los conductos paramesonéfricos se desplazan en sentido medio caudal de las crestas genitales paulativamente y se ubican en un plano transversal. Creo que no me da a entender mucho, pero espero me entiendas un poquito. Pero bueno, prosiguiendo. Después de que los conductos se fusionan en la línea media, se crea un amplio pliegue pélvico, que es transversal y se llama ligamento ancho del útero, que es este ligamento ancho del útero. También se extiende desde los lados laterales de los conductos paramesonéfricos y se fusionan hacia la pared de la pelvis, y la tuboterina se localiza en el borde superior y en el ovario en la superficie posterior. Y el útero y el ligamento ancho dividen la cavidad pélvica en una bolsa uterorectal, que es esto blanco que vemos por aquí. Esta bolsa es la uterorectal. Y la bolsa uterovesical, que es esta, la parte de acá. Los conductos paramesonéfricos fusionados, estos dan origen al cuerpo y el cuello del útero. También a la proporción superior de la vagina. Entonces, bueno, cuando todo eso que les estaba enseñando se fusiona, como bien dice, da origen al cuerpo y el cuello del útero. El cuerpo es esto, el cuerpo del útero. Y el cuello es esta parte de acá. Y también da porción a la porción superior de la vagina, que es la parte de acá. Entonces, el útero está rodeado por una capa de mesénquima que forma tanto la cubierta muscular en el miometrio, ¿cómo se pronuncia el miometrio? Sí, ¿verdad? ¿Hola? Sí, así es, miometrio. Miometrio, como su revestimiento
como su revestimiento periosteneal. También que el periosteneal es el periómetro. Creo que no me voy a entender. Bueno, como estaba diciendo, el útero, Perimetrio. el Perimetrio. entonces, como estaba diciendo, el útero está rodeado por una capa de mesénquima, que forma tanto la cubierta muscular del miometrio como su revestimiento, que este es el periometrial, que sería el periometrio. Y sin la testosterona, esto se degeneran los conductos mesonéfricos de la mujer. Bueno, para que no andemos un poco perdidos, había investigado que era el miometrio, pero se me olvidó. Ya le voy a decir que miometrio. También se le conoce como miocito uterino, me estaba leyendo, si no me equivoco. Pues sabes que es una capa muscular, entonces también se le conoce como miometrio. Bueno, ¿Cuáles son las capas del útero? Ya que está hablando del útero. las capas del útero. ¿Ah? Me agarré en curva. No, ¿cómo la voy a agarrar en curva? Si eso es fácil. ¿Cuáles son las 3 capas del útero? La de adentro. La interna. Sería el endometrio, El el endometrio. miometrio Ajá, miometrio. ¿Y la y tercera? el ¿Y la última de la que está hablando usted? periometrio. Perimetrio. Ay, que siempre me Perimetrio. equivoco. Vale, Bueno, continúe. Va bien, continúe. no, hasta ahí llegaría, doctor. Ah, vaya, pues está bien. Sí, Está bien. espero me haya dado a entender, los dejo con la siguiente compañera. Muchas gracias. Excelente, Verónica. Muy bien. Gracias. Me han cambiado de género. Lo siento. ¿Qué pasó? ¿No te funcionó la sustancia antimulleriana? No, no. El SRH, el SRY se confundió con el WNT4. Error de léxico. Bueno, la regulación molecular del desarrollo de los conductos, ¿verdad? Empezaremos hablando del gen SRY. El cual es el gen maestro para el desarrollo testicular, ya antes mencionado. A su vez actúa junto al gen autosómico SOX9, que este gen lo que hace es la diferenciación testicular y se encarga de inducir la diferenciación testicular. Eso es lo general. Se sabe que el SOX9 se une a la región promotora del gen AMH y probablemente controle su expresión. El gen AMH es el gen antimülleriano. Al inicio de este proceso, el gen SRY o el SOX9 hacen que los testículos secreten FGF9. El FGF9 es un factor quimiotáctico y cuya acción es lograr que los túbulos del conducto mesonéfrico entren a la cresta gonadal. Un factor quimiotáctico es una sustancia que induce a células específicas a entrar a un órgano diana. Este es el caso del FGF9, que hace, sin esta penetración del FGF9, no se da la diferenciación testicular. Durante este procedimiento, el SRY, mediante el SOX9,
aumenta la producción del factor SF1, que sería el factor SF1 es la esteroidogénesis 1. Y para estimular la diferenciación de las células Sertoli y Leydig. Después el SF1 junto al SOX9 eleva la concentración de AMH y lo que esto causa es la involución de los conductos paramesonéfricos. Las células de Leydig del SF1 regula los genes de las enzimas que sintetizan la testosterona. La testosterona y la DHT, que sería la dihidrotestosterona, se transportan a la cadena de ADN para controlar la transcripción de los genes tisulares y sus productos proteicos. Los complejos testosterona receptor estos intervienen en la diferenciación de los conductos mesonéfricos. Esto ocurre para formar los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eferentes y el epididimo. Los complejos de dihidrotestosterona receptor intervienen en la diferenciación. Estos intervienen en la diferenciación de los genitales masculinos externos. Además, el WNT4 es el gen que determina los ovarios en un individuo. A su vez, impide el funcionamiento del SOX9. Se pueden dar casos, esto, si no mal recuerdo, me puede corregir, doctor, se le conoce como pseudohermafroditismo, que es que si el WNTH, el WNT4, funciona junto al SOX9, se puede dar que una mujer posea características masculinas, incluso los testículos no le hayan bajado, pero tenga órganos y todo lo demás. Espérame, ¿y eso qué es? ¿Qué me acabas de describir? Espérame, ¿hermafroditismo o pseudohermafroditismo verdadero? Pseudohermafroditismo. Pero pseudohermafroditismo verdadero. Sí, viejo, eso es. Dale, continúa. Eso es, dale, está bien. Dale. El WNT4 controla la expresión de los genes causantes de la diferenciación ovárica. Un ejemplo de esto sería el TAFI105, el TAFI105, que es transportado a la caja TATA en la cadena de ARN de las células foliculares del ovario. No sé si la compañera podría poner el micrófono. Estas son las mañanitas que cantaba Ricardí, hoy por ser el día de tu... Vaya, ya está silenciada. Bueno, los estrógenos intervienen en la diferenciación sexual. Estos agracian los conductos paramesonéfricos, ya que estos son estimulados para formar los túbulos uterinos, el útero, el cuello uterino y así como la vagina superior. Estos también actúan sobre los genitales externos para formar los labios mayores, los menores, el clítoris y también la vagina inferior. Bueno, se sabe, ya que he dicho bastantes letras al azar que
nadie sabe qué son. Se podría decir, el SRY es el gen maestro del desarrollo testicular que deriva del cromosoma Y. El SOX9 es el gen encargado de la diferenciación testicular. El AMH es una glucoproteína dimérica que inhibe el desarrollo de los conductos de Müller en el embrión masculino. Un factor químico, como antes decía, es una sustancia que induce la determinación de determinadas células a migrar a órganos diana en específica. El ejemplo fue FGF9. Las células de Sertoli, como antes habían mencionado, son las encargadas de alimentar a los espermatozoides, de nutrirlos. Las células de Leydig estas segregan una hormona sexual masculina. La dihidrotestosterona es una forma que puede tener la hormona testosterona cuando se encuentra en tejidos blancos, y una de sus principales funciones es la protección de la próstata. Un conducto mesonéfrico son los que se derivan del mesonefro. Y el mesonefro, pues, es así como se le conoce al riñón primitivo. El gen WNT4 es el gen que determina el ovario. Y este regula el aumento de DAX1. Y este es un miembro de la familia de receptores hormonales nucleares que inhibe la función del SOX9. Les tenía puesto un esquema que no se va a ver. Lamentablemente no se va a poder ver, pero aquí está. Como pueden ver, este es un esquema con los genes de diferencian los testículos y los ovarios, que son el SRY y el WNT4. En ambos sexos se expresan en las crestas gonadales. Ambos, el SOX9 y el WNT4, se expresan en las crestas gonadales. En los varones, la expresión SRY regula el alza de SOX9, que a su vez activa la expresión SF1 y de los otros genes causantes de la diferenciación testicular, lo que inhibe al mismo tiempo la expresión de WNT4. En las mujeres, la expresión no inhibida en WNT4 controla el DAX1, que a su vez inhibe la expresión SOX9. Después, bajo la influencia constante de WNT4, otros genes blanco, quizás el ya mencionado, el TAFI 105 que le había dicho, inducen la diferenciación ovárica. Ahora pasamos con la vagina. Vale. Después de que la punta sólida de los conductos paranesonéfricos entre en contacto con el seno urogenital, aparecen dos evaginaciones sólidas a partir de la pelvis del seno. Estas son conocidas como bulbos senovaginales. Estas se desarrollan dando origen a la placa vaginal sólida. El desarrollo prosigue en el extremo craneal de la placa, aumentando la distancia entre el útero y el seno urogenital. La luz de la vagina y el seno urogenital están separados por una placa tisular llamada himen. En este caso, ¿qué es una luz? Se le conoce como luz a un espacio en donde no hay, en pocas palabras, un espacio vacío, como se podría observar acá. Si ven el dibujo, está la vagina en el desarrollo, y este espacio vacío, este espacio en blanco, se le conoce como luz.
La mujer puede retener algunos restos de los túbulos excretores en el mesovario, donde forman el epóforo y el paróforo. Estos son conjuntos de tubulillos que se pueden conectar al útero. El conducto mesovario desaparece a excepción de una pequeña parte que se almacena en el epóforo, lo cual puede formar el quiste de Gardner. Y como les había enseñado, aquí podemos ver una vagina que con 9 semanas. Aquí está este es el tabique uterino. En esta semana esta parte desaparece. Aquí tenemos el seno del útero. El seno del útero es esta parte baja que luego se separa un poco y crea una luz entre y la pared uterina. El bulbo, al final del tercer mes, se observa el tejido de los bulbos senovaginales. Aquí. El tejido de los bulbos senovaginales crece, por así decirlo, y se va obteniendo una forma un poco más, o sea, ya va teniendo forma de lo que termina siendo la vagina final. Esto es, solo que no del todo desarrollada. Esto es ya recién nacida la mujer. Los fondos del saco y la parte superior de la vagina se forman por la vacuolización del tejido paramesonéfrico, y la porción inferior se forma por vacuolización de los túbulos de los bulbos senovaginales. Le mostraré algunas anomalías uterinas y vaginales. La duplicación del útero o útero bidélfico se caracteriza más que todo, se caracteriza por el tener tanto 2 vaginas como 2 úteros. Esto se da por la falta de fusión de los conductos paramesonéfricos. Está también el útero arqueado, que se da cuando los conductos mesodérmicos están ligeramente salidos hacia la luz del útero. Como pueden ver, acá hay mucho más espacio. Esto no termina como esta parte de aquí, que está metida en la luz del útero. Esa es una malformación. También se puede dar el útero bicorneo, lo cual son 2 cuernos del útero que penetran a la vagina. Sigue siendo una sola vagina, solo que el útero el mesodermo no se queda ahí, sino que baja y penetra en la misma vagina, siempre teniendo un solo útero. Bueno, formando 2 úteros es la cuestión. Luego ¿cómo se llama? No, se llama útero, que creo que tengo el nombre. Útero unicervical. El útero unicervical se da cuando la detención prematura se da por la detención prematura del desarrollo de uno de los conductos müllerianos, quedando incompleta su formación y bajando y dejando únicamente un cuerno, un cuerno o una trompa en la vagina y el útero.
Está también la atresia cervical, que esta es la falta de perforación congénita del cuello uterino. Esto puede evitar que una mujer menstrue y le causa un dolor bastante grande, no sabría experimentarlo. Y la acumulación de sangre que tiene la mujer al no poder menstruar, le causa ese dolor. Y al final, la atresia vaginal. La atresia vaginal sería esta, que se manifiesta por la ausencia de la vagina o una vagina completa y no funcional. No sé si lo pueden observar, que se mostraría ahí. Y por mi parte, esto sería todo. Gracias por la atención y les dejaría con el siguiente compañero, compañera. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la fase indiferenciada de los genitales externos. En la tercera semana de desarrollo, las células mesenquimatosas migran a través de, perdón, en la tercera semana de desarrollo, las células mesenquimatosas de la región de la línea primitiva migran alrededor de lo que es la membrana croacal, que aquí más o menos le hice el dibujo, que sería esta, para formar lo que son los pliegues croacales, que serían estos. Estos pliegues croacales se unen para constituir lo que es el tubérculo genital, que sería este. En la región caudal se subdividen en pliegues uretrales anteriores y en pliegues anales posteriores. Mientras tanto, otro par de elevaciones, por ejemplo, las protuberancias genitales, que serían estas, se vuelven más visibles a ambos lados de los pliegues croatales, y después darán origen a lo que es la protuberancia escrotal en el sexo masculino y a los labios mayores en el sexo femenino. También les voy a hablar de lo que es los genitales externos en el sexo masculino. El desarrollo de los genitales externos en el varón está bajo la influencia de los andrógenos secretados por los testículos fetales. Esta se caracteriza por un rápido alargamiento de lo que es el tubérculo genital, que ahora se llamará falo. Durante este alargamiento, el falo tira de los pliegues uretrales hacia adelante de modo que se formen las paredes laterales del surco uretral. Este se extiende a través de la cara caudal y del falo alargado, pero sin alcanzar lo que es la parte más distal. Al final de la tercera semana, estos pliegues laterales se cierran y forman lo que es la uretra peniana. También les voy a hablar de las anomalías congénitas del sexo masculino. Una de ellas es la hipospadia, la hipospadia, aquí está un ejemplo. Esta es una malformación congénita del pene, en donde el orificio para orinar, en lugar de encontrarse en la punta del pene, se encuentra en cualquier otro lugar de la cara ventral del pene. Se puede encontrar tan cerca como unos milímetros debajo de
debajo de la punta del pene, como tan proximal que este se puede encontrar en medio, entre el escroto. Esta patología tiene varios orígenes. Una de ellas puede ser familiar, congénita o hereditaria. El 25% es hereditaria y los otros factores pueden ser de origen materno y también por contaminaciones ambientales como lo es el estrógeno. Como si bien esto es conocido, se utiliza para el crecimiento de los animales y esto puede pasar a la madre y alterarle el crecimiento, el crecimiento del bebé y el desarrollo del pene. Y también hay otros factores que son desconocidos. Hay varios tipos de hipospadia. Una de ellas es la hipospadia, la distal, que está entre el 10%, y también está la hipospadia proximal, que está entre el 5 y 10%. La más grave es la hipospadia proximal, ya que el meato ventral se encuentra en medio de ambos testículos. Esto lleva a realizar varios procesos quirúrgicos. Las razones por las que hay que operar la hipospadia, las dos más importantes es estética y la otra es funcional, ya que si no se corrige esta patología, va a tener una curvatura en la que en la edad adulta va a tener dificultad para tener relaciones sexuales, y otra es el chorro de la orina, ya que este niño va a orinarse los pies. Y también va a tener problemas en la fertilidad. Estas son las causas más importantes por las que hay que operarlo. También le voy a hablar de la epispadia, que sería esta. Esta es una rara anomalía que se localiza en la abertura de la uretra. Esto quiere decir que no se transformó bien el tubo, que no se completó el tubo. Entonces la orina sale del cuerpo por un lugar equivocado. Las causas de esta malformación se desconocen, pero también puede ser porque no se terminó de desarrollar el hueso púbico, y también los pacientes que tienen la epispadia leve, estas pueden llevar un proceso quirúrgico. Eso sería todo. Muy bien, gracias, Elizabeth. Buenas tardes, yo creo que sigo yo. Tati. Hola. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, para comenzar voy a hablar de los genitales externos en el sexo femenino. Y es que le conocemos como genitales externos a la vulva y al conjunto de los genitales externos de la mujer.
El desarrollo de estos genitales externos procede en ambos sexos de un esbozo común en el que se integra el seno urogenital, el tubérculo genital, los pliegues labiouretrales y los pliegues labioescrotales, siendo idénticos los genitales externos en ambos sexos antes de la 8ª semana de gestación. El tubérculo genital se forma en el extremo craneal de la membrana cloacal y los pliegues labiouretrales y labioescrotales aparecen en los lados de esta membrana. Cuando el tallo fusiona con esta membrana cloacal a fin de la 6ª semana, la membrana cloacal se divide en membrana anodorsal y membrana urogenital, y esta está ubicada ventralmente. Ahora les voy a mostrar una pequeña maqueta que hice para mostrar lo que son los genitales externos de femeninos. Ouch, se le cayó. Bueno, no sé si la observan bien. Sí, sí se observa. Ok. Bueno, en esta parte de acá podemos observar el tubérculo genital. Por este lado tenemos un pliegue que se llama labio escrotal y abajo está el pliegue urogenital, y acá tenemos el ano. Ahora bien, si ustedes observan la siguiente figura, acá ya tenemos formado el clítoris, que dependió de esto. Aquí es el labio mayor, el labio menor, que sería este, y el ano. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Los genitales externos femeninos procedieron del tubérculo genital. Este se alargó para formar el clítoris, y los pliegues uretrales, estos no se fusionan como se fusionan en el varón. Entonces lo que hacen es transformarse y convertirse en labios menores, y las eminencias genitales se van a agrandar para darle forma a los labios mayores, y es lo que forma el surco urogenital abierto y queda en forma de vestíbulo. Poco se nota, pero se nota. Ahora bien, vamos a pasar al descenso de los testículos, pero antes voy a mencionarles algunos factores que influyen para que el descenso de los testículos ocurra. No, aquí, allá tenés que entrar. Vaya, ahí tenemos el primer factor es la erraginación de la porción extraabdominal del tabernáculo. Tenemos al aumento de porción extraabdominal, y está la sustancia inhibidora de Müller. Y nos preguntamos cuándo se inicia este proceso. Pues este proceso va a iniciarse a partir del 7º mes. Ahora sí, continuaré explicándoles lo que les mencioné del descenso de los testículos. Bueno, los testículos se desarrollan en el recto peritoneo de la región abdominal y deben desplazarse en dirección caudal para pasar por la región abdominal o pared abdominal, y de esta manera llegar al escroto. El paso por la pared del abdomen ocurre por el conducto inguinal, que tiene alrededor de 4 centímetros de longitud y se ubica justo por encima de la mitad medial del ligamento inguinal. El ingreso al conducto ocurre por el anillo inguinal profundo, o podemos llamarlo interno, y la salida por el anillo superficial o anillo externo, cercano al tubérculo del pubis siempre. Hacia el final del 2º mes, el mesenterio urogenital fija el testículo al mesonefros y a la pared abdominal posterior. Con la degeneración del mesonefros, la fijación funge como mesenterio para la gónada, y la dirección caudal adquiere características ligamentosas y se conoce como ligamento genital caudal. A partir del polo caudal, el testículo también se extiende en una condensación mesenquimatosa rica en matriz extracelular en el tabernáculo. Antes del descenso del testículo, esta banda mesenquimatosa termina en la región inguinal, entre los músculos oblicuo abdominal interno y el externo, y estos están en diferenciación aún.
Más tarde, al tiempo que el testículo comienza a descender hacia el anillo inguinal, se forma y crece un segmento extraabdominal del gabernáculo desde esa región inguinal hasta las protuberancias escrotales. Bueno, cuando el testículo pasa por el conducto inguinal, este segmento extraabdominal entra en contacto con el piso del escroto. O también podemos decirle gabernáculo. Este también tiene forma en el embrión femenino, pero en condiciones normales se conserva como una estructura rudimentaria. Ahora bien, estos factores controlan el descenso de los testículos, no se conocen del todo. Sin embargo, al parecer, el crecimiento del segmento extraabdominal del gabernáculo da origen a la migración extraabdominal. Además, el incremento de la presión extraabdominal por el crecimiento de los órganos induce a su paso un conducto inguinal y este le da regresión a la porción extraabdominal del gabernáculo. Además, permite que se complete el desplazamiento del testículo hasta o hacia el escroto. Por lo normal, los testículos llegan a la región inguinal alrededor de las 12 semanas de gestación. Estos han migrado por el conducto inguinal a las 28 semanas y han llegado al escroto a las 33 semanas. El proceso recibe una influencia de hormonas, entre ellas andrógenos. Durante su descenso, la irrigación del testículo derivada de la aorta se conserva a los vasos testiculares y se extiende desde su punto de origen en la región lumbar hasta el testículo en el escroto. De manera independiente, el descenso del testículo, el peritoneo de la cavidad abdominal, forma una evaginación a cada lado de la línea media. Esta penetra la pared abdominal ventral y esta evaginación hace el proceso vaginal. Sigue el curso del gabernáculo testicular hasta las protuberancias escrotales. Así, el proceso vaginal, acompañado por las capas musculares de la fascia de la pared corporal, se vagina hacia la protuberancia escrotal para dar origen al conducto inguinal. El testículo desciende por el anillo inguinal y sobre el borde del hueso púbico, y este está alojado en el escroto por el momento. Ahora, el músculo transverso del abdomen no forma alguna capa debido a que un arco sobre esta región no está constituido por el trayecto de la migración. Ahora bien, vamos a hablar de los trastornos del desarrollo sexual. Debido a que el desarrollo sexual en los varones y mujeres inicia de manera idéntica, como ya lo mencionaron compañeros anteriormente, siempre al inicio de la diferenciación estas formas de desarrollo son idénticas. Entonces, no resulta sorprendente que ocurran anomalías de la diferenciación y determinaciones sexuales. Entonces, los genitales ambiguos pueden tener un aspecto de clítoris grande. Por ejemplo, atrás tengo una imagen de un clítoris que se ve sumamente grande, y es porque ahí estamos por ver una anomalía. Ok. Habiendo dicho esto, vamos a proceder. Así, un neonato puede tener un aspecto femenino característico, pero no es porque... ¿Cómo explicar esta parte? Puede tener un aspecto femenino característico, pero un clítoris grande, y a esto le vamos a llamar hipertrofia del clítoris, o tener una característica masculina y tener una... Me perdí. Bueno, en algunas anomalías o casos presentan en individuos con características de ambos sexos, pero los avances en la genética molecular han permitido diagnósticos rápidos y precisos de las distintas condiciones derivando de los trastornos del desarrollo sexual. Esta sigla significa TDC, significa trastorno de desarrollo sexual. No obstante, la asignación de géneros, una cuestión más controversial en los casos que existen trastornos ovotesticulares del desarrollo sexual. Lo que antes se determinaba
como hermafrodismo verdadero. Ajá, es que se me traba la lengua, hermafroditismo, ajá, correcto. Ahora existe un tejido tanto ovárico como testicular. Así el tejido gonadal puede constituir en cualquier combinación de ovario, testículo u ovotestis. Este se identifica en 2/3 partes de los casos. Los genitales siempre son ambiguos, pero existe una tendencia a la masculinización. En un 70% de los casos, el cariotipo es de 46XX. Ahora bien, vamos a pasar al trastorno 46X. Aquí cabe mencionar que podemos otra vez observar la imagen que está atrás. Estos son productos femeninos que se han expuesto a cantidades excesivas de compuestos androgénicos que masculinizan los genitales externos y les determinan un aspecto ambiguo. La hiperplasia suprarrenal congénita, por su sigla HSSC, es la causa más frecuente de los genitales ambiguos y corresponde a cerca de un 60% de los trastornos de desarrollo. Estas personas tienen una genética femenina, por lo tanto serían 46XX, pero la androstenediona en exceso producida por las glándulas suprarrenales va a generar una masculinización de los genitales externos. Esto se identifica en un aspecto de defectos que incluyen agrandamiento del falo, distintos grados de fusión de los pliegues uretrales y también del tamaño de la abertura de la vagina. En un 90% de las pacientes existe una deficiencia de la enzima 21 hidrolasa, que hereda como rasgo autosómico recesivo y da origen a una deficiencia de la mineralocorticoides con un incremento de compuestos androgénicos y una forma menos frecuente de la HSC. Se debe a una deficiencia de la hidrolasa que genera defectos bioquímicos similares y por ende cambios similares en los genitales externos. Otra variedad más de HSC es que se debe a la deficiencia de la 17 hidrolasa, que causa una disminución de esteroides sexuales antes del nacimiento y durante la pubertad. Ahora, vamos a saber también que estas pacientes tienen una anatomía interna normal, se puede decir normal, porque obviamente no se va a notar que tienen una anomalía, pero durante la pubertad ni las glándulas suprarrenales ni los ovarios van a sintetizar esteroides. Entonces, en consecuencia, no existe un desarrollo mamario. A veces nosotros quizás nos hemos percatado de alguna persona de una chica en especial que no tiene los pechos grandes y podemos pensar de que es hombre, por cierto. Entonces, pero no, lo que ha ocurrido es esto, que no se han sintetizado los esteroides y como consecuencia no existe un desarrollo mamario o crecimiento. También otra cosa es que no existe crecimiento de vello púbico. Qué chivo. Bueno, una deficiencia similar en el varón es que induce una reducción moderada o intensa de la sínfisis de la testosterona. La consecuencia es que los genitales externos pueden tener un aspecto femenino normal o ser ambiguos y mostrar un subdesarrollo leve. Ahora pasamos al trastorno del desarrollo sexual 46XY. La diferencia aislada de esta sustancia inhibidora de Müller, también denominada hormona antimulleriana, es un trastorno infrecuente en la que no existe la sustancia inhibidora de Müller. Entonces, la consecuencia es que los genitales son normales para el varón, pero existen grados diversos de causa de la ambigüedad sexual. En el varón es el síndrome de la insensibilidad a andrógenos. Yo también estuve leyendo de que esta anomalía les puede provocar a ellos, se llama, no sé cómo. Bueno, más adelante va a aparecer porque casi no recuerdo esa palabra. Bueno, en estos individuos existe carencia de receptores de andrógenos o incapacidad de tejidos para responder a los complejos receptores. Y acá sale la hidrotestosterona.
En consecuencia de estos andrógenos que acabo de mencionar, se sintetiza en el testículo y estos no pueden inducir a la diferenciación de los genitales masculinos, puesto a que estos pacientes tienen testículos y existe una sustancia inhibidora de Müller y este se suprime en el sistema paramesonéfrico y no se detecta tuba uterina o útero. Entonces, en estos pacientes con este síndrome existe una vagina, pero suele ser corta o hipoplástica. A menudo los testículos se identifican en el conducto inguinal o en la región de los labios, pero no se presenta una espermatogénesis. Por otra parte, existe un aumento de riesgo de tumores testiculares. Un 33% de estos individuos desarrollan neoplasias antes de los 50 años. Otro síndrome de insensibilidad parcial de los andrógenos, ambas variantes del trastorno. En la forma leve existe la virilización, a esto me quería referir hace rato, pero esto ocurre en un grado diverso, o sea, es muy poco, pero también es parcial, que pueden notarse genitales ambiguos con clitorimegalia o un pene muy pequeño con hipospadias y los testículos no suelen descender en estos casos. Muy importante esta parte, si tienen alguna anomalía de la que acabo de mencionar, los testículos en algunos casos no van a hacer el proceso de descender. Ok, ahora vamos a pasar a algo muy importante y es hernia ciclitorquidia. Una hernia es la salida anormal de un tejido o un órgano como el intestino. A través de la pared de la cavidad en la que residen normalmente, las hernias vienen en una serie de tipos. Más comúnmente involucran al abdomen, específicamente a la ingle. Las hernias de la ingle son más comúnmente del tipo inguinal, pero pueden ser femorales. Otras hernias incluyen el hiato, hernias inusuales como umbilicales. Los síntomas están presentes en aproximadamente el 66% de las personas con hernias en la ingle. Esto puede incluir dolor o empeora a lo largo del día y mejora cuando uno se acuesta. Al parecer, un área abultada se hace más grande al bajar y las hernias de la ingle la preocupación principal es la estrangulación, donde el suministro de la sangre, aparte del intestino, se bloquea. Esto generalmente va a producir dolor, insensibilidad en la zona donde está la hernia. El hiato o hiatohernias a menudo resulta en acidez estomacal, pero también puede causar un dolor de pecho y dolor al comer. ¿Cuáles son los factores para el desarrollo de una hernia? Muy importante mencionar el tabaquismo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, diálisis peritoneal, enfermedad vascular de colágeno, apendicectomía abierta previa, entre otras. La predisposición a las hernias es genética y ocurre con más frecuencia en ciertas familias. Mutaciones perjudiciales que causan predisposición a las hernias parece tener herencia dominante, especialmente para los hombres, esto no está claro si las hernias de la ingle están asociadas con el levantamiento pesado o hernias a menudo se pueden diagnosticar en la función de los signos y síntomas, pero ocasionalmente las imágenes médicas se utilizan para confirmar el diagnóstico o descartar posibles causas. El diagnóstico de hernias de pausa es a menudo por la endoscopía. Los testículos son órganos masculinos que son responsables de producir espermas y hormonas. Típicamente se forman en el abdomen de un hombre y descienden a su escroto durante su desarrollo fetal. Si uno o ambos testículos de su hijo permanece en su abdomen, se va a conocer como testículo no descendido. El término médico para un testículo no descendido va a ser la clictorquidia. Durante la gestación, los testículos se forman en el abdomen y caen gradualmente a través del canal inguinal hacia el escroto alrededor de los 8 meses de embarazo. El escroto es una pequeña bolsa y saco de piel que cuelga detrás del pene.
Y los testículos son órganos de forma ovalada que forman la parte del sistema reproductor masculino. Ahora bien, clictorquidia es un término que va a describir siempre el descenso testicular incompleto. ¿Cuáles son los síntomas de clictorquidia? Bueno, los testículos no descendidos tienen un mayor riesgo de malignidad y pueden llevar a la infertilidad. Por estas razones, la orquiopexia o colocación quirúrgica de los testículos en el sacro escrotal debe realizarse en casos de clictorquidia persistente, preferiblemente antes de los 2 años, cuando pueden comenzar a aparecer cambios histológicos degenerativos. Los testículos no descendidos pueden ser palpables o no palpables. Bueno, palpables se va a significar que el médico podrá sentir el testículo no descendido durante un examen físico. Aproximadamente el 80% de los testículos no descendidos son palpables. Factores de riesgo de la clictorquidia. Un nacimiento aumenta el riesgo para esta patología y los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de clictorquidia. Nacimiento prematuro con un parto prematuro va a conllevar más riesgo. El bajo peso al nacer puede duplicar o triplicar el riesgo. El síndrome de Down y otras afecciones que retardan el crecimiento fetal. O también puede ser por antecedentes familiares de problemas con este desarrollo genital. Y por supuesto el consumo de tabaco por parte de la madre en el embarazo. Para diagnosticar un testículo no descendido, el médico generalmente va a colocar al bebé en un lugar cálido para que se relaje. La expansión de la piel alrededor del escroto también facilitará la realización del examen. Aproximadamente el 20% de las veces un médico no puede localizar el testículo porque no se ha descendido hasta que el niño ya no es bebé. Los exámenes pueden incluir una resonancia magnética con un agente de contraste. El médico inyecta el agente en el torrente sanguíneo para dar una imagen más clara del testículo. Este se hace en la ingle o en el abdomen. Ahora bien, también existe la laparoscopía. El médico va a insertar un tubo con una cámara adjunta a través de una pequeña incisión en el abdomen. Si es necesario, también puede realizar cirugías correctivas utilizando la misma herramienta. Ahora bien, tenemos como último punto a la cirugía abierta. En casos muy raros y complicados, los cirujanos usarán esto para explorar el abdomen directamente. Si ambos testículos no descienden, el médico puede recomendar una prueba genética para determinar los cromosomas sexuales. Por último, voy a hablar de los ovarios y voy a enfocar la imagen que tengo atrás. Aquí tengo una imagen que solo la realicé para explicarles estas partes que son muy importantes. La parte verde es el conducto mesonéfrico. La parte naranja es el paramesonéfrico ya fusionado. Esta partecita de aquí creo que es café. Esa es la placa urovaginal y la última es el seno urogenital. Ahora sí les voy a mostrar el deseo. Como primera parte tenemos en sentido caudal y lateral a medida que van creciendo. Se estabilizan por la acción de los ligamentos. En los ligamentos craneales tenemos el ligamento diafragmático y al lado caudal vamos a observar la porción superior del ligamento inguinal. Con mi participación, espero que me hayan comprendido y si hay alguna duda pueden preguntarme a mí o preguntarle al doctor. Ok, aquí termina el grupo. Sí, creo que sí. Okay. ¿Y el resto del grupo no los veo?
Vamos a ver. ¿En qué momento se determina el sexo de un ser? ¿Verdad? ¿En qué momento se determina el sexo de un ser, de una persona, de un embrión? ¿De las 20 semanas? No. No. Las preguntas son en general para todo el grupo, doctor. Para todo el grupo. Para todo el grupo, pero con prioridad los que no han expuesto. Pero si no es nadie, pues ustedes sacan la cara también. Usted la sabe, Maybel. ¿En qué momento se determina el sexo? No le escucho. No tiene audio. Bueno, según lo que estaba leyendo, se dice que se puede comenzar desde la 18, desde la semana 18 hasta la 20. No, tampoco. A ver, ¿quién más? Después de la 7ª semana del desarrollo. Tampoco. Fíjense en lo que les pregunto. Les estoy preguntando en qué momento se determina el sexo, no en qué momento comienzan a haber caracteres sexuales. Ustedes me están dando caracteres sexuales. Yo les pregunto en qué momento se determina el sexo. ¿Qué determina el sexo de un ser? Los cromosomas. Los cromosomas. ¿Cuáles son los cromosomas? En la mujer es el XX y en el hombre el XY. Entonces, ¿en qué momento aparece la combinación de cromosomas? En la reorganización. Diferenciación, la etapa de diferenciación. No, ¿en qué momento se da la combinación de cromosomas? De las primeras clases que vimos de embriología. ¿Cómo se llama la unión de un espermatozoide con un ovocito? Espermatogénesis. En la fecundación. A partir de la fecundación se determina el sexo de un ser. Ahora, las caracteres sexuales, la determinación o el aparecimiento de caracteres sexuales, esos vienen después. Vaya, ahora, ¿en qué momento las características sexuales específicas comienzan a aparecer? Esa ya es otra pregunta, vaya. Las características específicas de masculino y femenino comienzan a ser evidentes en un ser. ¿En qué semana? ¿En qué semana inicia? En la 12, no. No, es antes. En las 7. En las 7, en la 7ª semana, correcto. Ahí comienzan a ser evidentes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las características de las gónadas específicamente en la 7ª. Y digamos ya características especiales masculinas y femeninas. ¿Estas son en qué nivel? ¿En qué semana? ¿Ya la estuvieron diciendo por ahí? Las masculinas son desde la semana 30 y... No. Esas son ya En la 12. En la 12, correcto. En la 12 semana. Ahí comienza. Vamos a ver qué otra. Alguien describió bien lo del gen SRY. ¿Qué significan esas siglas? SRY. SRY ese sería en español determinación sexual de la región Y, de la región del cromosoma Y. Así es, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo puedo plantearles esta pregunta, hombre? Los problemas de hernias inguinales, ¿por qué se dan? ¿Cuál es la causa de que aparezcan las hernias inguinales? Hola.
Una no sería el exceso de fuerza. No, bien. No, estamos hablando de embriología. Ya eso ya es patología laboral. Se producen cuando la parte de la membrana que recubre la cavidad abdominal o el intestino sobresale por el orificio débil del abdomen. No, eso es la fisiopatología de la hernia. ¿Quién habló de eso? Maybell habló de eso. Esa es la fisiopatología. Yo les pregunto, vaya pues, ¿cuál es el defecto? ¿Cuál es la persistencia de qué cosa es que hace que aparezcan las hernias? No. ¿La persistencia de qué? Ah, fácil. No aparece en Wikipedia. No voy a llamar, tal vez en eso no pasa. No voy a llamar, me voy a bañar. Ay, no aparece. Hola. No aparece. Ah, es la persistencia del proceso vaginal. Vamos a ver. Una última pregunta. ¿Qué es el hidrocele? Una patología que se da muy frecuente en niños. ¿Qué es el hidrocele? De la inflamación del escroto. Por ahí, pero ¿qué más? ¿Qué le dice a usted el prefijo hidro? Es donde se acumula el líquido, una acumulación de líquido. Acumula líquido específicamente ¿en qué del escroto? En el recubrimiento delgado que lo rodea. Está bien, está bien. Está bien. Vamos a ver. Cuando hablaron de los genitales externos, hay 3 estructuras que son comunes tanto en el hombre como en la mujer. A partir de ahí es que se desarrollan los genitales externos. ¿Cuáles son esas 3 estructuras comunes tanto en el hombre como en la mujer? ¿Cuáles son? A partir de ahí es que se aparecen los demás. Yo creo que yo hablé de eso, no sé. Ay, ¿cuáles son? Ahorita, bueno. Ahorita va a ver. Es el seno urogenital, sí, el tubérculo genital y los pliegues labiouretrales. Los pliegues. Ajá, ¿y cuál otro? Y los labios escrotales. No. Le dije 3. ¿Cuáles son? Le dije el seno urogenital, tubérculo genital y los pliegues labiouretrales. No, seno no. No es un seno. Tubérculo genital, sí. Bien. Pliegues genitales, bien. ¿Y la otra es? Es que sí me pareció. ¿En qué literatura le aparece así? En Lagman. ¿Segura? ¿Y así de Sí, poner las manos al fuego? No. Ah, vaya. Tumefacciones. Los 3 son tubérculo genital, pliegues genitales y tumefacciones genitales. Eso es común para ambos. Ya después que a través de los genes y de los hormonas es que se desarrolla lo característico de cada ser. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a continuar con quién va después. ¿Con quién sigo? ¿Cristina? Hola. Sí, doctor, nosotros seguimos. Cabeza y cuello, ¿verdad? Sí. Bien, vale. Nos vemos en 10 minutos, chicos. Gracias. Bueno. Bueno.